El acento para distinguir palabras. Elaboración propia. En español utilizamos a veces el acento para distinguir entre dos palabras que significan cosas distintas y solo se diferencian en la presencia del acento. Por ejemplo, este en me dio este lápiz es un adjetivo demostrativo, pero este en me dio este es un pronombre demostrativo. Tenemos algunas parejas de palabras como estas y la forma de diferenciarlas es acentuando una de ellas. Es lo que se llama el acento diacrítico. El acento diacrítico sirve realmente para distinguir entre dos palabras distintas. No debe confundirse este caso con palabras que están admitidas por la Real Academia con una doble escritura con y sin tilde. En estos casos se trata de una única palabra que se puede escribir de dos formas diferentes y por tanto tienen dos pronunciaciones distintas. Por ejemplo, élite y elite, cóctel y cóctel, cartel y cártel, aeróbic y aerobic, etc. Aunque estén admitidas de dos formas distintas, según la zona geográfica se prefieren de una forma u otra. En general, las reglas ortográficas del acento diacrítico dicen que dichas palabras pueden acentuarse, pero no que deban acentuarse, no es obligatorio. Y solo deben acentuarse si puede haber confusión entre las dos palabras. Por ejemplo, compré solo 2 discos. Dado que la regla así especificada es un poco ambigua, es mejor acentuar siempre aquellas palabras que admitan acento. Ejemplo, solo como adverbio, y no acentuar aquellas que no admitan acento. Ejemplo, solo como adjetivo. Veamos estas palabras. Pronombres y adjetivos demostrativos. Nuestro ejemplo anterior con este y este se extiende a todos los adjetivos y pronombres demostrativos. Así, distinguimos entre los adjetivos este, esta, ese, esa, aquel, aquella y sus plurales y sus correspondientes pronombres este, esta, ese, esa, aquel y aquella y sus plurales. Por ejemplo, me senté en esta mesa. Me senté en esta. ¿Quién es ese profesor? ¿Quién es ese? Me fui a aquel parque. Me fui a aquel. Para saber si una de estas palabras es adjetivo o pronombre, debemos mirar si viene acompañado de un nombre detrás o no. Por ejemplo, ¿quién es ese profesor? Profesor es un nombre que acompaña a ese, y por lo tanto, ese es adjetivo y no lleva acento. ¿Quién es ese? Ese no lleva ningún nombre detrás, y por lo tanto es pronombre y necesita acentuarse. Las formas neutras, esto, eso y aquello, nunca llevan tilde. O y o. La conjunción o se acentúa solo si va entre números para poder distinguirla de un cero. Por ejemplo, 3 o 4. 3 o 4 con número, para que no haya confusiones con el 304. Adverbios y pronombres interrogativos y exclamativos. Los pronombres y adverbios interrogativos y exclamativos deben acentuarse, pero desgraciadamente para los estudiantes suelen tener sus homólogos no acentuados y hay que distinguir entre ellos. Note también que los adverbios interrogativos y exclamativos no tienen por qué ir entre signos de interrogación o exclamación. En los siguientes ejemplos se ilustra esta idea. ¿A dónde y a dónde? ¿A dónde vas? Me pregunto a dónde iré. Fui a donde me dejé la cartera a ver si la encontraba. ¿Cómo y cómo? ¿Cómo me haces esto justo al final? Pero, ¿cómo vienes de sucio? Dudo en cómo decirle a Juan que lo han echado de su trabajo. Lo hice como me dijiste.
Siempre como pan con el almuerzo. ¿Cuál y cuál? ¿Cuál es la verdad de lo que me ha contado Rita? Entre los gemelos David y Juan no sé cuál es cuál. Se lo dije tal cual. ¿Qué y qué? ¿Qué cantabas? Qué interesantes resultaban sus clases. ¡Qué niño más guapo! Me imagino que sabrás ya en qué quieres trabajar. Me dijo que iba a venir hoy. ¿Cuán y cuán? Cuán interesantes resultaban sus clases. El castigo será tan grande, cuán grande fue su culpa. De todas formas, el estudiante debe saber que cuán y cuán son palabras que hoy se han quedado prácticamente para su uso literario. ¿Cuándo y cuándo? ¿Cuándo vendrás? Aún no sé cuándo podré ir, probablemente cuando acabe lo que me traigo entre manos. ¿Cuánto y cuándo? ¿Cuánto arroz debo poner en la paella? Come cuanto arroz quieras. ¿Dónde y dónde? ¿Dónde has puesto mis gafas? Donde me dijiste en la mesilla de noche. No tengo ni idea de por dónde le ha llegado esa noticia. ¿Quién y quién? ¿Quién llama a la puerta? No sé quién es. Debes ser tú misma quien lo decida. Solo y solo. La forma de distinguir entre estas dos palabras es que solo es un adverbio que se puede sustituir por solamente, únicamente, mientras que solo es un adjetivo que podría ser feminizado, sola. Por ejemplo, solo lo conseguí esforzándome. Únicamente lo conseguí esforzándome. Lo conseguí solo. Podría ser lo conseguí sola. Más ejemplos. Me gusta el café solo. Estoy solo en casa. No solo de pan vive el hombre. Iré al cine solo si vienes conmigo. Aún y aún. Aún con tilde es un adverbio equivalente a todavía, mientras que sin tilde equivale a incluso o también. ¿Aún no has terminado? No, aún no he terminado el trabajo que debo entregar mañana. Aún después de haberle pillado en la mentira, seguía intentando que nos la creyéramos. Sé que es difícil, pero aún así lo voy a intentar. Resumen. El acento diacrítico no es una materia sencilla, y lo mejor en este tipo de acentos es aprender oraciones patrón con y sin acento, y luego comparar nuestra frase con las del patrón y comprobar a cuál de las dos situaciones se parece más y colocarle o no el acento correspondiente.